Pues muy bien, Ernesto. El día de hoy justamente concluiremos con esta catequesis, la tercera, que está dedicada al quinto mandamiento, concluiremos justamente este quinto mandamiento. Hemos hablado ya muchas cosas del no matarás, hemos visto que su aplicación llega a muchos extremos, a muchas cosas, y como hemos visto, no solamente se sujeta a un no matarás, como si alguien pudiese ser capaz de decir que no tiene las manos manchadas de sangre porque ha ejecutado y ha cegado la vida de una persona. Hemos visto que el quinto mandamiento tiene una aplicación en muchos sentidos. Y el día de hoy vamos a cerrar justamente con dos de las aplicaciones de este quinto mandamiento. Hoy nos toca hablar de la paz y de evitar la guerra, ¿vale? En el catecismo, en el número del 2302 al 2306, justamente es donde se habla acerca de la paz, ¿no? La defensa de la paz. Y es sobre lo que estaremos viendo y arrancamos con. Nos dice el catecismo que, como ha sido, digamos, la costumbre ya algo que sabemos que caracteriza justamente a nuestra religión, es hablar del amor, ¿no? Nos dice que el amor es la causa del deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Digamos que ese es como que naturalmente algo que todos tenemos inscritos y es como ese deseo de hacer el bien, de generar un bien, que a veces no lo tenemos y al no tenerlo, justamente tenemos la esperanza de que vamos a obtenerlo. Eso nos inspira, nos hace pensar en cosas más grandes, nos motiva por hacer diferentes cosas y es lo que está atrás de ese deseo, ¿no? Sin embargo, en el polo opuesto de esto, encontramos sentimientos como, por ejemplo, la ira, ¿no? Que la ira muchas de las veces genera ese mismo sentimiento de la venganza, del desearle el mal a alguien, ¿no? Eso está atrás de la ira, ¿no? Muchas de las veces la aprensión, ahora sí aquella situación por la incertidumbre, el nerviosismo que yo puedo llegar a tener acerca del mal que me puede algo o alguien causar, me causa el odio, ¿no? Y el odio también me genera, pues obviamente, el rechazo a esa situación anómala y el temor de algún mal superior que me puede venir, ¿no? Entonces, ese es como que el motivo de lo que nos causa el odio, ¿no? Siempre nos dice el catecismo que este movimiento de ese sentimiento de culpa, el temor por un mal que nos pueda sobrevenir y demás, siempre termina o bien con la tristeza a causa del mal que estamos sufriendo, y eso, o sea, nos pone triste el mal que estamos sufriendo, o bien la ira que se opone a que nos sucede en nuestro propio cuerpo ese mal que nos puede llegar a causar. Y eso es justamente como la carne de cultivo que genera el odio, ¿no? El odio y ese sentimiento de venganza, ¿no? Muchas veces hemos oído y escuchado, inclusive por muchas canciones populares, donde se habla mucho de ese sentimiento de venganza, el poder generar el mal a alguien, y es algo que nos hierve dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues nos dice justamente el catecismo algo que a mí me parece súper interesante, y es que justamente nos dice que con las exigencias de ese comportamiento que Jesús cuando vino al mundo nos estuvo diciendo, es como una enseñanza y una muestra muy grande que nos deja acerca de cómo debemos comportarnos. Esas exigencias pues, las recordaremos, de hecho las comentábamos la vez pasada, que decíamos que no solamente es que no odies a alguien, ¿no? Sino que además tú perdones a tus amigos, ¿no? Perdón, a tus enemigos. Eso ya es algo muy difícil de poder conseguir, pero es parte de las exigencias que nos pide Jesús. Y no nos los pide porque nosotros digamos, es que voy a ser un mártir, ¿no? O porque tengo el interés de ser súper santo. O sea, primero que nada sí, pero primero que nada es para buscar nuestra propia felicidad, que nosotros no estemos atados a ese tipo de cosas que nos generan ese malestar, ¿no? Y entonces nos habla el catecismo de que, como viene siendo Jesús, también lo comentaba mucho la ocasión anterior, que otras veces él decía, habrán escuchado que han dicho
no matarás, ¿no? Yo les digo que aquel que esté enemistado con su hermano, pues casi lo compara con el no matarás, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque nosotros habríamos pensado que una cosa no tiene la misma magnitud que la otra, pero Jesús nos dice eso, ¿no? Y nos dice esto porque dice que debemos de alejarnos y ojo, esos son como que los temas en los que nosotros tenemos que huir, en los que tenemos que cuidarnos, ¿no? Que hay veces que la causa de eso que después estará naciendo y creciendo en nuestro interior, en nuestro corazón, y luego terminará por salir como ese odio, como esa venganza y demás. Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Y Jesús justamente cuando vino a este mundo y nos predicó el Evangelio, esta buena nueva, justamente nos decía, y ese era el punto importante, que hay que buscar siempre el origen, la causa raíz por la cual nos sentimos de una forma o de otra, ¿no? El catecismo menciona algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos la pasamos haciendo juicios de otras personas, o bien despreciamos a alguien, ¿no? Por diferentes razones, también veíamos la catequesis anterior, que a veces despreciamos a otros porque no piensan como nosotros, porque no son de nuestra religión, porque no tienen nuestro color de piel, porque por diferentes causas, ¿no? Es tan fácil que nosotros marquemos una diferencia con los demás que simplemente empezamos a germinar dentro de nuestro corazón este tipo de sentimientos, ¿no? Nos habla de esos rencores interiores, ¿no? A veces alguien nos hace algo y a lo mejor justamente nosotros podemos llegar a decir, es que es una injusticia esto que me están haciendo, yo no merezco esto, ¿no? Entonces empezamos a rumiar en nuestro interior esos rencores internos, ¿no? Que van contra una persona, pero que al final del camino, si no hacemos algo para corregir esto, termina consumiéndonos, termina por robarnos nuestra tranquilidad, por quitarnos la paz, ¿no? Por esas razones que Jesús siempre se va con el origen de las cosas, con la causa raíz, y su recomendación es cuida el origen de todo. ¿Qué es lo que empieza por generar ese sentimiento? Y huye, rechaza, bloquéalo, atácalo desde el origen, porque siempre va a ser mucho más fácil a que lo dejes correr. Y en este sentido, no importa cuál es el tema que tú sufras, que sea un mal pequeño o grande, siempre tiene los mismos inicios acerca de esos sentimientos. Y es por eso que hay que atacarlos, ¿no? Nos dice que había una frase que leí que me parecía muy interesante y decía, hay que ser dueño de nuestra alegría y no permitir que la tristeza nos robe nuestro estado interior. Qué interesante es esta frase, ¿no? La repito, que hay que ser dueño de nuestra alegría y no permitir que la tristeza nos robe nuestro estado interior. Eso es muy importante. Hay veces que cuando estamos en nuestro día a día no lo vemos y no lo consideramos, pero qué importante es que nosotros seamos conscientes que nuestra tristeza, nuestra alegría es nuestra y nosotros somos dueños de ella y nosotros sabemos a quién le damos o no le damos como que esa facilidad para que nos las quite, ¿no? Algo que nos llegan a decir o nos llegan a hacer y nos quitó ya esa paz interior. Por esa razón es que nos dice, no le dejes que alguien tenga en su mano la posibilidad de generarte ese malestar interior, ¿no? Porque no olvides que tú tienes esa dignidad tan grande que es importante que no dejes, claro, eh, muchas cosas pueden suceder que nos pueden llegar a afectar, pero en el fondo hay que como que meditarlo, hay que hablarlo, sacarlo, drenarlo y al final desaparecerlo, ¿no? Es lo que nos dice el catecismo. Nos dice también que algo súper interesante, muy interesante. Yo la verdad es que sinceramente nunca había caído en cuenta de ello. Nos dice el catecismo que Jesús, cuando llegaba con sus discípulos, decía, paz a vosotros, ¿no? O la paz esté con usted, con vosotros. Pero esto él no lo decía como un bonito deseo. Saliendo de la boca de Jesús era un mandato, ¿no? O sea, te está mandando a ti, le está mandando a esos discípulos la paz con vosotros, la paz con ustedes, que tengas paz, ¿no? Como una exigencia, decir, vive en paz. Te pido que vivas en esa paz, que la busques esa paz, ¿no? Nos dice que pues siempre surge la pregunta clásica, ¿no? Oye, si alguien me ha hecho algo, si alguien me ha causado un daño, ¿cómo revierto eso? ¿Cómo acabo por tratar de sacar ese sentimiento que me está
quemando por dentro, ¿no? El catecismo dice un tema, obviamente no da una receta del 1 al 10 para ver cómo solucionar las cosas, porque cada caso es un mundo y cada situación puede ser diferente. Pero lo que sí nos dice como común denominador es que nos dice, lo primero que tienes que hacer es ora por ellos. Ora por esa persona que te hizo ese mal, ¿no? Eso es algo fundamental. Y deseales además el bien, no solamente ora por ellos, deseales el bien. Y luego empieza a tratar el catecismo de algo que es muy importante y dice, siempre trata de hacer un proceso para despejar y cambiar, quitar, divorciar a la persona que te causó el mal del mal que te causó, de forma tal que siempre hay que buscar rechazar ese mal, siempre, y ese es como que algo que tenemos que combatir, pero no quedarse con personalizarlo con nombre y apellido. Trata de olvidarte de esta parte, pero sí recriminando el pecado, ¿no? O sea, el mal sí hay que combatirlo, pero no te personalices con esa persona, porque esa persona pues no deja de ser también hijo de Dios, pero es un proceso que habrá que seguir con él, ¿no? Pero eso es algo que es muy importante que nos dice el catecismo. Luego nos dice también que cuando analizamos y nos ponemos a pensar qué es la paz, algo que es muy importante es que no hay que considerar que la paz no es la ausencia de guerra y no se limita a buscar el equilibrio entre las fuerzas. Como ya digo, en esta catequesis vamos a hablar de la paz y la guerra y evitar la guerra, ¿no? Entonces, cuando se refiere a la paz, nos dice que la paz no es la ausencia de guerra y tampoco es una forma, yo creo que todos hemos visto muchas de las veces cuando hay un conflicto internacional entre países que están en guerra, que alguien llega y dice, mira, yo voy a ser mediador, yo voy a poner a tratar de poner orden entre las cosas. Y muchas de las veces a lo que se dedica no es a llegar a solucionar el problema de raíz, sino simplemente se limita a que estas dos partes que están en conflicto dejen de estar en guerra, uno. Y dos, que digan, bueno, mira, pues vamos a equilibrar el poder de forma tal, como ya veremos más adelante, que uno pueda tener más armamento, tanto como llega a tener y ya los dos se equilibran porque los dos están igualmente de armados, ¿no? No va por ahí los tiros, ¿no? Sino se trata dice que la paz tiene que ser algo mucho más profundo y otra vez implica la raíz de las cosas. Dice que la paz implica la estabilidad y la seguridad de un orden justo, ¿no? O sea, que entre esas partes que están en conflicto, un buen mediador, aquel que hace un buen trabajo de mediación entre dos personas, lo que está buscando es que haya una convivencia justa entre las dos personas, entendiendo cuál es el sentimiento de las partes y esta otra de las partes. Y solamente cuando alcanzas a encontrar ese sentimiento de que hay una solución de fondo en los conflictos que estas dos personas tienen, es cuando realmente se puede llegar a firmar o tener una paz. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando en la escuela siempre se dice, oye, ¿cuál fue la causa de la Segunda Guerra Mundial? Casi siempre una primera razón que nos dan es la causa de la Segunda Guerra Mundial fue la conclusión de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando acabó ese primer conflicto, pues sí, hubo una ausencia de guerra, pero no hubo una solución de equidad, de justicia entre las partes que estuvieron ahí combatiendo y por esa razón se produjo un segundo conflicto, ¿no? Porque las cosas es que no quedaron bien resueltas, sino fue solamente ganar tiempo en lo que la parte vencida se volvía a rearmar y vamos otra vez a la lucha, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces también en otros países. Pero aquí, queridos hermanos, aunque muchos de nosotros quizá tal vez estemos conviviendo en un lugar, en un país, en una comunidad donde la paz es lo menos que vemos, también lo que nos invita el catecismo es que todo esto que acabo de comentar entre las dos partes, la ausencia de guerra y eso, que lo traslademos a nuestra vida interior, ¿no? ¿Cuál es la guerra que nosotros tenemos? ¿Con quién tenemos guerra? ¿Cómo solucionamos esas partes? Ya sea o bien porque nosotros estamos involucrados o también no hacernos de la vista gorda y buscar esa mediación entre dos personas, dos hermanos, dos primos, dos amigos que tienen un conflicto y tratar de buscar esa solución que trate de llegar a una armonía que solucione de raíz el conflicto que le da lugar a dos personas.
porque muchas de las veces quizá tal vez nos sorprenderíamos, ¿eh? Porque la raíz de los problemas muchas veces podemos llegar a encontrar que son malos entendidos, cosas que no acabamos de decir, entre qué fue lo que yo me quedé con una idea de una situación que vivimos y la que tú viviste, y como no lo comentamos, cada quien se crea su versión de las cosas y al rato ya estamos, y no hay uno y otro peleándonos, ¿no? Entonces, esa es una de las invitaciones que yo especialmente les recomiendo. Vivamos esa interiorización de la ausencia de guerra, de la búsqueda de la justicia en nuestra propia vida, ¿no? Entre lo que nosotros estamos haciendo. Porque hay veces que cuando nosotros pensamos entre los países, entre los dirigentes, sí, ellos tienen, por supuesto, que una responsabilidad en eso, pero a veces nosotros tenemos poco alcance, poco nivel de influencia, porque a lo mejor no hemos decidido seguir ese camino, pero dentro de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria, ahí sí que tenemos cosas que podemos hacer. Ahí sí que nosotros somos dueños, como decía hace un momento, somos dueños de nuestras alegrías, ¿no? Y entonces podemos cuidarlas y defenderlas, ¿no? Nos dice el catecismo también que algo que fue, me parece sumamente interesante. Nos dice que es increíble, pero a lo largo de la historia, algo digamos, esta fórmula en que Jesús nos vino a hablar de que nos traía esa paz, vino a ser algo profundamente revolucionario, ¿eh? A lo largo de las décadas y las décadas y demás, hoy en día nosotros podemos ver pues, que hay conflictos en África, que hay conflictos pues, en Oriente Medio, en muchos lugares así, pero a veces olvidamos que de donde viene, digamos que todos estos países que tenemos esta tradición judeo-cristiana, antes tuvieron un pasado de pueblos que eran muy violentos, pero muy violentos entre ellos. Y el cristianismo viene a ser una revolución completa de eso. Y lo que es cierto es que allá en esos países donde permeó perfectamente el mensaje cristiano, reinó la paz, reinó una situación muy diferente a los demás. Voy a traer un ejemplo de estos históricos, ¿no? Hoy en día quizá tal vez en algunos países están muy en boga, en otros no, ¿no? Porque yo estoy claro que quizá tal vez a muchos que venimos de los países iberoamericanos, desde muy pequeños se nos metió mucho la enseñanza de odiar el origen que teníamos, de hablar de lo malo que hicieron, lo malo que fueron los españoles y lo bueno que eran las culturas indígenas, ¿no? Cuando se nos olvida que las culturas indígenas a su vez eran muy violentas, ¿no? Y eso pues, no lo contaban, ¿no? Pero cuando yo trato de buscar una diferencia de modelos entre cómo fue en algunos casos, por ejemplo, cuando España llegó a toda la parte de América, conquistó, hizo todo lo que fue la creación de este desarrollo de la nueva sociedad con el mestizaje, vemos que es muy diferente a los casos en que Inglaterra hizo lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Australia, ¿no? En diferentes lugares. Y lo mismo hizo Portugal, y lo mismo hizo Holanda, y lo mismo hicieron muchos países, ¿no? Francia, donde llegaban y arrasaban, porque llegaban, saqueaban los recursos económicos y se los llevaban, ¿no? Y eso es todo lo que hacían. España, por ejemplo, tenía una conciencia clara de tratar de hacer una, una cristianización de esas culturas, ¿no? Y gracias a eso, claro, podemos hablar de muchos excesos, de muchas cosas que se hicieron mal, y todo eso tendrán todos ustedes razón en lo que dicen, pero si nos vamos a los resultados y a los hechos, podemos ver que tenemos una cultura muy extendida en Hispanoamérica, donde hay un auténtico mestizaje, ¿no? Y donde se conservan cosas del pasado y del presente, de una cultura y de otra, y donde se procuró crear hospitales, universidades, iglesias, monumentos, edificios muy bonitos, que muchos podemos llegar a seguir hablando cosas maravillosas de esas, pero muy diferente, porque digamos aquí mal o bien, en su cabeza tenían una clara conciencia de que su misión era evangelizar a esos sitios. En cambio, en el caso de esas otras culturas que yo decía, como Inglaterra, Francia y demás, como que su idea era llegar a ocupar, conquistar, ahí sí conquistar, porque la idea en la que ellos se basaban no era que iban por delante un cristianismo, sino ellos
identificaban una justificación de por qué podían dominar a otras personas, porque culturalmente eran superiores, y porque como culturalmente eran superiores, por eso tenían como que ese derecho divino de que Dios los puso en su camino para poder dominarlos, ¿no? Ese es el tema. Claro, este tema daría para mucho, es muy controvertido, sí, ¿no? Pero simplemente quiero dejar en la mesa el hecho de que reflexionemos en el origen de qué es lo que nos motiva para hacer las cosas, ¿no? Si nosotros, y eso es una verdad innegable, en todos esos lugares donde el cristianismo ha llegado, ha difundido también una paz muy grande, ¿no? A lo largo de tanto tiempo. Que ha habido guerras también y ha habido errores, sí, pero también es cierto que se ha difundido esa cultura muy profunda de la paz. De hecho, hay quienes dicen que en el Oriente Medio es difícil que se llegue a una paz duradera porque entre musulmanes y judíos no existe el concepto del perdón que tenemos en el cristianismo, ¿no? Y por esa razón es muy difícil que puedan llegar a un entendimiento entre las partes. Para nosotros Jerusalén, por supuesto que es Tierra Santa, por supuesto que es uno de los lugares sagrados en lo que fue nuestra religión, pero nosotros ya no buscamos un Dios que está en el Santo Sepulcro, que de hecho está vacío. Para nosotros Dios está en todas partes. Y entonces podemos llegar a profesarle esa veneración en cualquier lugar y no estamos ahí matándonos por un lugar o por el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las cosas que vale la pena también reflexionar en ello, ¿no? Nos dice el catecismo y hace hincapié en ello, que el respeto por la vida humana, que también lo vimos esto en la primera parte de este mandamiento, el respeto por la vida humana exige la paz, ¿no? Y la paz tanto es un don como una tarea. Es algo que nos tiene que ocupar en nuestra vida diaria, procurar la paz en nosotros y en nuestro entorno y la gente que nos rodea, como también es un don que nosotros recibimos. Entonces es algo que se va uniendo, es un don que recibimos y es algo en lo que nos ocupamos, ¿no? Y ahorita veremos más sentido con todo esto. Pero nos dice esto, que la paz es un don y es una tarea. Y nos habla, como no puede ser de otra forma, del bien común, ¿no? Y el bien común dice que implica finalmente la paz, que es la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Eso es lo que debemos entender por el bien común, ¿no? Es algo que, desarrollado en un ambiente de paz, siempre procura que haya una estabilidad y además que exista una seguridad de un orden justo entre las personas, ¿no? Eso es el bien común. Si todos fuéramos conscientes de este bien común, siempre procuraríamos no afectar a otras personas con los actos que nosotros hacemos, pero también procuraríamos no ser injustos con otras personas. Y eso, créanme que si lo lleváramos a la práctica uno y otro, y 10 y 20 y 15 y 100,000, pues yo creo que definitivamente si erradicamos eso que son las causas, al final del camino erradicaríamos las causas de la guerra. Claro, a lo mejor alguien me decir, es que es una utopía, es algo, un bonito sueño, irrealizable. Bueno, es irrealizable porque todos somos diferentes y no somos capaces de poder llegar a llevar esa paz en nuestro interior, pero si fuéramos capaces y al menos procurar preocuparnos por lo que nosotros hacemos, seguramente que hacia alrededor de nosotros irradiaríamos esa misma paz y la llevaríamos allá donde fuéramos. Y esto es algo que contagia, ¿no? Nos dice el catecismo que evidentemente la caridad favorece a la paz. Muchas veces hemos hablado, por ejemplo, en el caso de la cultura con la religión judía, como que uno de los valores más importantes para ellos es la justicia de esto y esto, ¿no? Pero en el caso de nosotros, para los cristianos, los católicos, justamente el bien más importante por encima inclusive de la justicia es la caridad, ¿no? La caridad que es el llevar el amor más allá de lo que es justo o no es justo, ¿no? La justicia humana puede estar limitada, pero la de Dios no. Y cuando nosotros ejecutamos la caridad en nuestros actos, entonces estamos superando la meta de la justicia, ¿no? Es lo que nos dice el catecismo. Nos habla el catecismo que la paz terrena es imagen del fruto de la paz de Cristo. Y otra vez nos habla acerca de cómo tenemos nosotros que estar buscando
esa semejanza, ¿no? Con llevar esa paz. Y esta paz, si no fui muy enfático en la catequesis pasada, queridos hermanos, ahora quisiera así serlo. El llevar la paz implica que tú en tu casa, en tu hogar, trates con respeto a todas aquellas personas que están alrededor de ti. Una violación al quinto mandamiento del no matarás es el gritonear, el maltratar, el empujar, el violentar a alguien, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Toda esa violencia que nosotros reflejamos hacia esas personas también es una violación a este quinto mandamiento, ¿no? Por esa razón es que tenemos que buscar cómo nos identificamos y qué es esa tarea que tenemos del ser hijo para que nos comportemos como hijo de Dios, ¿no? Ese hijo que procura llevar esa paz. Por esas razones que la paz es una parte muy característica del ser cristiano. Y luego el catecismo también es cierto que nos hace una descripción, porque como nos ha dicho que la paz terrena tiene que ser una semejanza de la paz de Cristo, entonces el catecismo trata un pasaje de Isaías cuando describe que a Israel le ha nacido un hijo y lo describe a ese hijo, ¿no? Que obviamente está haciendo la descripción de Cristo, pero que en este sentido debemos de llevar esas características a imagen de Cristo para nuestra vida diaria. ¿Y cuáles son esas características que describe el catecismo? Dice, bueno, Isaías dice que debe ser maravilla de consejero y hace un especial énfasis en que nosotros seamos prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos. Alguien me decía, yo soy dueño de mis silencios, pero esclavo de mis palabras, ¿no? Entonces, seamos prudentes con lo que sale de nuestra boca, porque a veces decimos algo y ya nos arrepentimos, pero ya lo dijiste y ya no lo puedes borrar, entonces hay que ser prudente. Cuando alguien se nos acerque a pedir consejos, seamos prudentes en lo que hacemos. No nos dejemos llevar por el hervor que tenemos en nuestro corazón. Seamos prudentes, ¿no? Maravilla de consejero. Dios guerrero, y este punto es muy interesante, dice Dios guerrero. Pero ese Dios guerrero, estamos hablando de la paz, ¿eh? No se refiere a que la paz es no hacer nada, no, sino ese Dios guerrero al que se refiere Isaías, es que muchas de las veces, para poder llegar a tener una paz, tenemos que ponernos en guerra contra nosotros mismos. Esa es la primera batalla que nosotros tenemos que dar, que luchar. El hacer una batalla conmigo mismo, con mis defectos, con mis cosas que estorban, con las cosas que yo, sin querer o queriendo, daño a los demás. Que yo sea capaz de guerrear contra mi indiferencia también, que si alrededor de mí está pasando algo, una injusticia, no me puedo quedar de brazos cruzados, sino que tengo que pelear conmigo mismo para que si soy tímido, si soy azota, como dicen por acá, digas no a eso y te pongas manos a la obra y te ocupes justamente en buscar acabar con esas injusticias. Eso es parte del camino de la paz, ¿no? Por eso nos habla de ser el Dios guerrero, porque vamos, y ahí encajamos con lo que Jesús decía. Recordemos que hay un pasaje que decía, yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Y decía, en otro decía, el que no se enemista con su padre, con su madre, no es digno de mí, ¿no? Obviamente Jesús no estaba buscando la enemistad entre la familia, sino a lo que se refería a él es que tienes que modelar justamente esas cosas que te hacen, esos defectos que tienes, luchar primero tú que nada contra eso, para que transformes tu entorno, para que todo lo que te rodea seas capaz de cambiarlo, para que entonces, de veras, la paz que tú puedas vivir sea esa paz duradera y que esté basada en la justicia, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese Dios guerrero, que guerres primero contigo y después tú mismo guerres con la pasividad, con la indiferencia de aquellas cosas que te rodean. Luego nos dice Padre perpetuo, Padre perpetuo. Se refiere este Padre perpetuo a mirar con los ojos de Padre hacia el Hijo, ¿no? Ya decía yo que la caridad, el amor está por encima de la justicia. Entonces que el mirar con ojos benévolos a aquel que se equivoca, aquel que yerra, es un privilegio de aquel que lo puede hacer, ¿no? Entonces seamos generosos en ese aspecto, ¿no?
Entonces, hay veces que de hecho sí que nos cuesta, porque ay, cómo cuesta trabajo perdonar, ¿no? Pero al final sabemos que cuando tú perdonas, de entrada tú eres el primer beneficiado, pero es que además como que es 2 veces beneficioso el ser capaz de perdonar, ¿no? ¿Y cuántas veces, como dice Jesús? 70 veces 7, siempre y de manera perfecta, que sea de corazón, que no sea de boca hacia afuera y te quedes rumiando tus sentimientos, sino que sea esa paz perfecta, ¿no? Es lo que nos dice. Nos dice, evidentemente, que con todo esto da la última característica, Isaías, que dice, es el príncipe de la paz. O sea, cuando ya has hecho todo esto, de hecho, hay quienes dicen que Dios primero te implica, luego te complica y finalmente te tranquiliza, ¿no? O sea, ese es un punto muy, muy interesante. Primero te implica porque te despierta que tienes que hacer cosas. Luego te complica porque sabes que tienes que modificar y cambiar muchas cosas, ponerte en guerra, ¿no? Ponerte a pie de guerra para cambiar aquellas cosas que de ti mismo tienes que ir modificando para después ir cambiando el entorno que está alrededor de ti y finalmente, pues te beneficia. O sea, vamos, al final eres capaz de poder vivir con esa tranquilidad, de saber que te sientes a gusto, de que has seguido en todo a lo que Dios nos ha pedido. Ese es el camino de la santidad. Y como siempre nos han dicho, la santidad no es solamente para esos santos que hemos llamado y que se han dicho y que se ha declarado, hoy es el día de San o Santa Fulana, ¿no? No, si no es para todos, es para hacer lo mejor que tú puedes hacer con tu vida, con las cosas que Dios te mandó en tu vida diaria, ¿no? Nos dice el catecismo que otra de esas recursos que tenemos para poder llevar a cabo para tener esta paz, es la práctica consecutiva o frecuente del sacramento de la reconciliación y de la penitencia, ¿no? En otras palabras, practicar la confesión y el cumplimiento de la penitencia que nos impongan, pero ese sentimiento, esa penitencia, ese cumplimiento de la penitencia, un auténtico dolor de haber fallado y ofendido a quien es el dueño de todo, ¿no? Que lo hagamos de corazón. Entonces, esta práctica frecuente del sacramento de la reconciliación es vital para que uno vaya haciendo esa sanación interna, ¿no? Es otro de esos consejos que nos dice el catecismo, ¿no? Y nos dice, bueno, confirmando esto, el catecismo dice que a veces para llegar a la paz nos pide el Señor que debemos de pasar por un proceso violento de implicación personal para luego llegar a la paz real, la paz duradera. Es al final el camino lo que yo les estoy comentando, ¿no? Esa es parte de ese tipo de cosas que nos hacen que lleguemos a ese camino de tranquilidad, a ese remanso de paz al que todos queremos nosotros llegar, pues a veces pasa por ese momento violento donde nos tenemos que rebelar contra nosotros mismos en primera instancia y después rebelarnos con lo que pasa alrededor de nosotros, ¿no? Nos dice a veces el catecismo, evidentemente aquí habla de la legítima defensa, ¿no? De hecho, la catequesis anterior también hablamos de la legítima defensa. Y dice que a veces existe una gran, eh, ¿cómo les diré? Una gran ventaja, virtud, una gran virtud en renunciar voluntariamente a ese derecho de defensa, ¿no? De la legítima defensa. Porque hay veces que, por ejemplo, yo les pongo el caso típico de lo que nos dicen. Bueno, pues que hay veces que te dan la bofetada, ¿no? Entonces dice Jesús, bueno, pues cuando te den una cachetada, pon la otra mejilla, ¿no? Obviamente eso no es lo que pide el cuerpo, ¿no? El cuerpo cuando siente un daño, pues intenta hacer la reacción y dañar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros dejamos, o sea, lo que nos violenta a reaccionar contra eso? Evidentemente es ese sentimiento que tienes dentro, la ira, el odio, eso que te implica responder, ¿no? Pero al final del camino vas a tener esta reacción violenta que solamente va a generar mayor violencia, ¿no? Sin embargo, en ese respuesta mansa a las cosas, alguien puede decirte, ah, es que eres un tonto. Bueno, pero realmente lo que tú estás haciendo es que estás dominando tu propio cuerpo, ¿no? Ese que te está pidiendo la violencia,
lo estás logrando controlar y eso tiene grandes ventajas, ¿no? Fácil no es, evidentemente. Ahora bien, el catecismo también dice, cuidado, ojo, que renuncia a la legítima defensa se podría aplicar siempre y cuando no implique que el pasar por los derechos de terceros, como también la catequesis pasada hablamos. O sea, yo no puedo quedarme de brazos cruzados y renunciar a mi derecho de legítima defensa si cuando me están dañando a mí, no solo es a mí, si solo fuera a mí, a lo mejor yo puedo tomar ese tipo de soluciones. Pero si esto implica, por ejemplo, que al estar violentándome a mí, me va a violentar a mis hijos, a mi esposa, a otros seres indefensos, entonces es ahí donde yo ya no puedo renunciar a mi legítima defensa porque es mi deber y obligación defender a aquellos a los que me han encomendado, ¿no? Entonces, ahí no se puede aplicar, no se puede invocar a la renuncia de la legítima defensa. Si otras personas dependen de nosotros, pues ahí sí es lícito, está permitido y obligado aplicar ese derecho de la legítima defensa, ¿no? Entonces, bueno, esos son el no pasar por esos deberes. Y hasta aquí justamente es donde nos habla el catecismo de lo que es la paz, ¿no? La paz que como ya vimos, puede sonar como muy bonito, o sea, entre que nos ponemos a cantar la canción esta clásica navideña de la noche de paz, noche de amor, qué bonito se oye. En realidad, esta paz cristiana que nos habla Jesús no necesariamente es de tranquilidad, sino es un proceso que tenemos que vivir donde tenemos nosotros que combatir contra nosotros mismos y hacer una serie de cosas que son las que... Entonces, bueno, hasta ahí eso. Y luego, a partir del punto 2307 hasta el 2317, el catecismo nos habla de evitar la guerra, ¿no? Nos dice que el quinto mandamiento, pues justamente manda a que, ya estamos hablando de temas de guerra, que nosotros siempre oremos para evitar las injusticias de la guerra. O sea, cuando hay una situación de conflicto bélico entre dos países, siempre tenemos que nunca renunciar y perseverar siempre en la oración y meter en nuestras oraciones el pedir por las personas que están en guerra o en peligro de iniciar una guerra. Hay que pedir mucho por esa situación, por sus gobernantes, por las consecuencias de lo que eso pueda suceder, porque al final de camino, cuando hay una guerra, tristemente, y eso es una lección que hemos aprendido siempre en todas las guerras, que los más dañados muchas de las veces no son los que provocaron la guerra, y los más dañados casi siempre son los más débiles, los niños, la gente que tiene menos, la gente que sufre los estragos de esa guerra son los que peor lo pasan, ¿no? Por eso nos dice que todo gobernante está obligado a empeñarse y hacer sus mejores esfuerzos para evitar la guerra. O sea, tiene que hacer todo lo posible por evitar siempre la guerra, porque sabemos que una guerra pues nunca es como que nunca llega a no tener daños, siempre los tiene, ¿no? Y nos dice que, bueno, sin embargo, si una vez que se han agotado todos los medios y no se puede evitar la guerra, entonces no se puede negar el derecho de la legítima defensa. Esto es como lo que yo decía de la familia, ¿no? Yo en mi caso personal, podría yo renunciar a mi derecho de la legítima defensa. Pero si ya se habla de mi familia, como si se habla de una nación o de una comunidad completa, ahí ya no se puede esgrimir, ya no se puede argumentar el decir, renuncio a mi derecho de legítima defensa, ya no, porque hay otras personas que han confiado en mí y es mi responsabilidad el salvaguardar la seguridad de esas personas. Y en ese caso, después sí, de haber intentado hacer todos los esfuerzos posibles por evitar una guerra, lo intento o lo intenta ese gobernante, pero si después de haber hecho todos los esfuerzos no es posible, entonces sí que es válido ejercer el derecho de la legítima defensa en ese país, ¿no? En esa comunidad, en esa nación. Pero sí nos dice que no todo se vale en la guerra, ¿no? Nos dice que para que se pueda llegar a hacer lo que se puede decir como una guerra justa, que nunca puede llegar a ser, se tienen que cumplir cuatro cosas, cuatro condiciones para que se pueda pensar que este conflicto es un conflicto justo, ¿no? Claro, son claras las cuatro condiciones, pero es difícil determinar o tener la certeza de todas ellas. No obstante,
el catecismo nos dice, oye, hay 4 que son las razones por las cuales se puede pues entrar a una guerra justa. La primera de ellas es que el daño que causa de la otra parte es un daño que es duradero, es grave y es cierto, ¿no? Grave, duradero y cierto. Y aquí yo, por ejemplo, pongo caso. Hubo una guerra, algunos quizá tal vez la recuerden, en Kosovo, en Europa Central hace algunos años. Y ahí podremos decir, oye, pues resulta que el daño que están haciendo a la hora que están matando a aquellos porque son de una raza diferente de ellos, ¿es cierto? Pues sí, porque lo están matando. ¿Está duradero? Es duradero, sí, porque lo están haciendo hasta acabar con todos. ¿Y es cierto? Pues sí, porque se pudo comprobar por gente que fue ahí a observar que realmente estaba sucediendo. Entonces, en esta causa, este elemento se estaba cumpliendo. No así, por ejemplo, todo el mundo recordará aquella guerra entre Estados Unidos e Irak, ¿no? Y se argumentó que Irak tenía pues armas de destrucción masiva, químicas y no sé qué, y no era cierto, después se supo que no era cierto, ya se sabía, entonces no se cumplía con esta causa, ¿no? Entonces esta no cumplía, pero al final esto es lo que dice el catecismo, tiene que causar un daño que sea duradero, grave y cierto. El segundo, que todos los demás medios para evitarlo han resultado ineficaces. O sea, te has esmerado por todos los medios, por todos los mediadores, lo que sea, has tratado de evitarlo por todos los medios y no ha sido posible, pero lo has intentado por todos los medios. El tercero es que reúna las condiciones de ser exitoso. O sea, vamos, que si sería absurdo que yo con mi ejército de gente con palos y machetes me pueda enfrentar contra un ejército que está bien pertrechado con tanques y rifles, ¿no? Vamos, que si está claro que no voy a ganar, no debo de emprender esa guerra porque simplemente voy a causar el daño más grande, ¿no? Es muy desigual la guerra que se está teniendo, ¿no? Y el cuarto es que los males que cause esa guerra, pues no sean peores que los que se pretendieron eliminar. Es decir, que por la guerra no tengamos unos efectos, unas consecuencias malas que vayan a ser peores que aquellas que estás viviendo y que le dieron origen al conflicto, ¿no? Esas son las 4 condiciones que dice el catecismo. Luego nos dice que dado que ya vimos que sí existe la posibilidad de esa guerra justa, entonces dice que los poderes públicos, los gobiernos, tienen todo el derecho y el deber de imponer ciertas obligaciones a los ciudadanos, ¿no? Para ayudar a esa defensa nacional. En algunos países se estableció lo que era el servicio militar y les enseñaban a la población civil a disparar, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ese tipo de obligaciones, por este sentimiento, este derecho de la legítima defensa, por eso dice el catecismo que sí es válido que los países le impongan esas condiciones a la gente. Ahora bien, alguien puede decir, pero es que, por ejemplo, resulta que alguien es sacerdote, es cura, o bien él tiene muy interiorizado que bajo ninguna circunstancia puede utilizar un arma, no puede tener un arma en sus manos porque sabe que eso va a servir para matar gente. Ya dijimos de la legítima defensa, ¿eh? Pero pese a ello, alguien puede sentirse incapaz de eso porque el dolor que le causa puede ser muy grande. Ahí el catecismo dice, bueno, sí es válido hacer argumentar la objeción de conciencia, pero eso no te quita la obligación de contribuir con esas condiciones de derecho de defensa de la nación, ¿no? Entonces, alguien que puede objetar conciencia, pues tendrá la obligación de cambiar esa obligación por otra cosa, servicio comunitario, aplicado a otra cosa, lo que sea, pero que al final el camino es parte de estas obligaciones que se imponen para la defensa de esa comunidad, ¿no? Y nos dice también que la iglesia, porque una vez que ya está en guerra, lo que decía hace un momento, no todo se vale. No todo se vale cuando ya un conflicto bélico está en marcha. Entonces, ¿cómo sabemos qué sí se vale y qué no se vale? Pues aquí nos dice que tanto la iglesia como la razón humana nos deben hacer luz para justificar, para decidir en cada caso qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido, ¿no? Porque
en un caso de conflicto hay varios problemas que comúnmente llegan a suceder de los dos bandos. La avaricia, cuando llegan y se domina un pueblo, la avaricia y el saqueo es algo que comúnmente aparece. La gula, por querer todo ese tipo de cosas, también es algo que comúnmente aparece. El robo, el saqueo, ¿no? Pero también la lujuria, ¿no? Que es muy común los casos de violación con esas mujeres, ¿no? Como yo les decía al principio, desgraciadamente muchas de las veces los más débiles son los que más padecen y más sufren las guerras. Por eso no todo se vale. Sabiendo que este tipo de cosas se presentan comúnmente, pues son donde más presentes tenemos que ver que esto sucede. Y más todavía, porque a veces lo que guía nuestros pasos no es lo que nosotros se nos presenta adelante, sino ese sentimiento de venganza, de ver no contra quien hizo las cosas, sino a ver con quién de sus semejantes me lo paga, ¿no? Es algo muy difícil. Pero obviamente de esas líneas que nos marcan, nos dice, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica siempre tiene que ver con tiene que ser condenado a la luz del pecado mortal. Es una violación clara de este mandamiento, pero aunque no fuera este mandamiento, es pecado mortal, sí o sí, ¿no? Y bueno, también nos dice el catecismo que, que muchas de las veces en las guerras existe un gran riesgo de que se involucren, pues, en esa guerra armas de destrucción masiva, ¿no? Eso es algo muy peligroso, porque puede ser que unos países las tengan y otras no. Y el problema de las armas de destrucción masiva es que arrasan por igual a una comunidad. No importa si ataca a soldados o no soldados, se va con la población civil en general. Entonces, eso es algo muy riesgoso, es muy grave. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado con, con los daños que pueden causar la utilización de estas armas. Por esa razón es que ante un conflicto tiene que haber lo que le llaman una respuesta proporcionada, ¿no? O sea, si alguien me hace algo, pues mi respuesta tiene que ser con algo proporcionado. No vaya a ser que yo diga, ah, pues porque aquel ejército me disparó con una escopeta de cacería, pues yo voy y les mando una bomba atómica y destruyo el pueblo completo. No, las cosas tienen que ser proporcionadas. Y hace falta mucha prudencia y mucho carácter para poder saber acertar, ¿no? Y por eso la oración en esto es por los gobernantes y las personas que están involucradas en el conflicto, es muy importante, ¿no? Nos dice el catecismo que esto es contradictorio, ¿no? Pero muchas de las veces, en ese afán de algunos países de armarse y armarse y armarse más, bajo la base de que si yo estoy muy armado, entonces estoy procurando la paz, porque con muchas armas nadie se va a atrever a tener un conflicto conmigo, desgraciadamente estamos generando, pues, que desviemos mucho dinero y muchos recursos de un país para hacer la producción de las armas de guerra, ¿no? Y este desvío de recursos hacia este lugar, pues tristemente dejamos de ponerlos para atender las causas de origen que tienen esos conflictos, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es que como no son atendidas estas causas se nos vuelven a revertir con más conflictos, ¿no? Si hay más pobreza, hay más injusticia, hay más descontento y más agresión, ¿no? Entonces eso causa más conflicto. Por esa razón la recomendación es que siempre busquemos el origen de las cosas. Ese es el punto importante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el catecismo y bueno, lo que son las cosas. Hay quienes dicen que si el 10% de todo el presupuesto destinado cada año a la producción de armamento, si solo el 10% se dedicara a atender y atacar el hambre en el mundo, con eso se solucionaba, con solo el 10%, para que veamos la magnitud que esto tiene, ¿no? Entonces, nos dice algo que es muy importante y es que dice que tanto la producción como el comercio de las armas tiene que ser una actividad que esté muy regulada. Es que aquí hay un problema. Casi siempre, por ejemplo, cuando alguien, digamos, vende naranjas, ¿no?
pues su interés al tener una empresa que produce, vende y cosecha y vende naranjas, pues es producir más naranjas para tener más ingresos y tener más utilidad. Y entonces, pues trata de vender más. Pero cuando de lo que estamos hablando son de armas, como que el incentivo es perverso, ¿no? Porque entonces hay muchas armas y las armas, cada año, si una empresa siempre está buscando crecer su beneficio, pues como que algo está mal si lo que hacemos consiste en que tienes que tener mayor beneficio de la venta de armas, ¿no? Porque entonces es que tengo que vender más armas. Entonces no tiene cabida un mundo en paz, porque un mundo en paz no vende armas. Por esa razón existen personas que se dedican exclusivamente a generar conflictos en el mundo, para que haya guerras, para que haya venta de armas. Y este tema, pues, es muy perverso. De hecho, es inclusive no recomendado que una persona, puede alguien dedicarse a la actividad y a la profesión que quiera, pero si en lo que nosotros nos dedicamos, atrás de ello puede ser que estemos generando, contribuir a este modelo, entonces eso habla también de que algo que nosotros también estamos haciendo mal. Y como cristianos, a lo mejor debemos de replantearnos el seguir trabajando de esa actividad, ¿no? Y finalmente, y con eso termino la catequesis, una frase que me gustó muchísimo de lo que leí. Decía, ojo, el que no está en paz consigo mismo está en guerra contra el mundo entero. Y bueno, pues está ahí el catecismo, queridos hermanos. Y bueno, sin más dilación, empiezo. Hay algunos comentarios. Liliana nos quiere hacer un comentario. Hola, Liliana. Hola, hola, buenas noches para ti en España y en Israel y buen día para México. Bueno, ahora que hablabas de la guerra, ¿verdad? Quería darles un testimonio pequeñito. Eh, como ustedes saben, vivo en Israel con mi familia y acabamos de pasar, bueno, de hecho desde el 7 de octubre estamos en guerra, ¿no? Pero considero para mí que esta última guerra de estos 12 días con Irán ha sido pues, la más fuerte. Pese que Hezbollah, yo vivo en la parte norte, el año pasado tuvimos 2 meses en guerra con Hezbollah, donde fue muy duro también porque todos los días recibíamos misiles, ¿no? Y de hecho la clase anterior, cuando estaba viendo tu clase, nos sonaron las alarmas y tuvimos que correr al refugio. Y bueno, entonces yo lo que quería compartirles es un pequeño testimonio, ¿no? Eh, Creo que lo que lleva a la guerra, como tú decías, es la falta de amor. Creo que el pecado y la voluntad humana por medio del pecado de la obstinación, ¿no? Creo que estamos en una guerra espiritual donde desafortunadamente mucha gente no se ha dado cuenta, por eso de la importancia de la oración, ¿no? Y sobre todo del amor. Pero como dice Jesús en su divina voluntad, el amor no como el sentimiento que conocemos, como un sentimiento, sino como el darse. Entonces, si todos tuviéramos ese amor, ¿verdad? Del que nos habla Jesús, creo que no habría guerras, creo que habría paz en el mundo. Entonces, para mí, esta guerra me ayudó mucho, sobre todo a reflexionar sobre mi persona, ¿no? Eh, Creo que también lo he leído mucho en las 24 horas de la pasión, que Jesús dice que la cruz embellece el alma. Y muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Entender el sufrimiento o cuando nos viene una cruz, ¿no? Pero yo esta guerra, a pesar de que fue la más dura, la viví en una forma diferente. Me ayudó más a conectarme con Dios y también desde que empezó la pandemia, ya ven que nos cerraron las iglesias y todo eso, entonces yo siempre decía, Jesús, si viene otra pandemia o si viene la guerra o esto, no me quiero quedar sin la Eucaristía. ¿No tienes No porque la yo nota? sea santa o eso, La pero nota. siento que a mí eso me da mucha fuerza. Entonces les cuento un testimonio hermoso que durante estos 12 días nunca perdí la paz, a pesar de que mi hija
todo el tiempo está en riesgo y la llaman como reservista. Ella sirve en un hospital que está a 45 minutos de donde vivimos. En 2 ocasiones le sonaron las alarmas y bueno, ahora teníamos un periodo más largo de 10 minutos. Entonces, gracias a Dios pudieron encontrar refugio, porque aquí en Israel, pues con tanta guerra que se ha vivido, regularmente hay refugios públicos o entonces no perdí la paz y en medio de la guerra, ¿verdad? Yo recibí un regalo del cielo enorme porque me llama un muchacho que estaba aquí como misionero y un sacerdote y me dice, ¿podemos ir a tu casa a rezar? Y yo me quedé, como dicen los gringos, en shock, porque dije, en medio del, sí, pues este sacerdote, aunque no lo crean, y les digo para que oren mucho por él y por todos los sacerdotes, en medio de la guerra estuvo visitándonos a los hispanos. No sé si él trabaja con la comunidad hebrea, me supongo que igual hizo, entonces, él vino a mi casa, compartimos un momento, oramos, nos leyó el Evangelio y nos trajo la comunión. Para mí fue el regalo más grande que pude haber recibido y cómo la fe, o sea, yo soy una persona de mucha fe. Entonces, yo leo los escritos de Elvisa Picarreta, quizá alguien los conozca, no lo sé, es una revelación privada. Y a mí cuando yo le leí la lectura 2:43 de que Jesús habla de la fe, a mí se me quedó y desde ahí como que mi fe se ha agrandado, ¿no? Y cuando uno busca el reino de Dios, lo demás se te da por añadidura, ¿no? Como dice el Evangelio. Entonces, recen por los sacerdotes, ¿verdad? Sobre como este sacerdote que estuvo visitando y él nos dijo, él tenía que viajar, él estaba en Domus, Galilea, los que conocen aquí, no sé, y ir a Haifa. Entonces decía, a veces tenía que meterle 160 kilómetros por hora, porque si les sonaban, les llegaron a sonar alarmas en el camino, pero ese sacerdote nunca dejó de hacer lo que es, ¿no? La misión que Dios le... Entonces yo les quiero compartir, cuando haya guerra, oren por los países porque es muy duro, hay gente que cae en pánico, oren y sobre todo no se crean de los medios de comunicación. Yo traté un poco de desconectarme, pero sí llegó un momento que quise ver un noticiero porque yo veía a mi familia muy preocupada en México, que regrésate, que pero no entienden quizá ellos esto de la cruz, ¿no? Como ahora yo lo entiendo, que la cruz y uniendo mis sufrimientos a los de Jesús, ¿no? Para reparar por toda la humanidad. Y entonces me metí a ver un noticiero que, entre comillas, yo pensaba que era confiable. Y lo primero que entrevistaron a una persona ahí dijo que el puerto de Haifa estaba completamente destruido, lo cual es mentira. Gloria a Dios. Sí cayó un misil cerca de ahí, pero fue en un edificio viejo. Sí hay daños en Israel, claro que los hay, porque estuvimos en guerra con un país que es Irán, pero no se crean tanto de los medios de comunicación porque también creo que es una guerra mediática. Entonces, sigamos, como dices tú, el amor, la caridad hacia el prójimo y sobre todo unidos en oración y por estos sacerdotes que tanto bien hacen a la humanidad. Y bueno, es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tu testimonio y bueno, pues nos ponemos todos en oración también mucho por ti y por los sacerdotes. Y muchas Gracias. 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 Que Dios los bendiga.